Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo, aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre los misterios del libro de Génesis. Este libro que forma parte de la Biblia, el primer libro que vemos en el Antiguo Testamento en nuestra Biblia, que habla de los orígenes de la humanidad de acuerdo a la religión judeocristiana. Hace aproximadamente como un año atrás hicimos una serie de tertulias hablando acerca de los misterios del Génesis, los misterios del libro de Éxodo y los misterios de la Biblia en general, donde se pueden ver cosas muy extrañas que podríamos conectar con otros pueblos y otras culturas y otras religiones del Medio Oriente, y también con el fenómeno ovni. Así que en este video vamos a estar hablando sobre los misterios del libro de Génesis, pero tomando en cuenta otros pueblos, otras culturas del Medio Oriente, tomando en cuenta el fenómeno ovni. Así que vamos a estar leyendo este libro con una mentalidad abierta. Vamos a leer este libro y vamos a poder ver cosas muy interesantes. Comenzamos con Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Podemos un stop ahí. Es interesante, el término Dios en el hebreo está escrito aquí como Elohim. Elohim. Y el término Elohim tiene una interpretación singular y una interpretación plural. En la singular sería Dios y en la plural sería dioses. Que si nosotros leemos este pasaje y decimos, en el principio creó dioses los cielos y la tierra, no estaríamos diciendo algo errado. Pero como tradicionalmente nosotros tenemos una concepción monoteísta, pues lo leemos de manera singular. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y estaba la tierra sin orden y vacía, estaba desorganizada. La tierra cubría la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Y esto es interesante porque en el hebreo el término es ruaj, que significa viento o aquello que produce viento. Algo que producía viento se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Obviamente, desde la perspectiva que nosotros tenemos, que nos han enseñado, pues el Espíritu de Dios sería el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, o la tercera persona de la Trinidad, que se estaba moviendo en esa época, en el principio de la creación o recreación del planeta Tierra. Pero cuando usted tiene una mentalidad un poquito más abierta y cuando usted evalúa y va a los orígenes de este pasaje, se da cuenta que no necesariamente se está hablando acerca del Espíritu Santo como nosotros creemos hoy, sino de algo que produce viento. Y luego vemos en los versículos subsiguientes que se está hablando de cómo se va habilitando la tierra, cómo se está sembrando vida en la tierra para que el planeta funcione, entre en funcionamiento. Es como una especie de iniciación, como una especie de reset, donde están instalándole el software para que este corra de cierta manera. Está habilitando a la tierra para que ésta pueda producir vida. Estamos viendo prácticamente geoingeniería. Y luego en el versículo 26 se habla de la creación
del hombre y de la mujer. Y es interesante porque aquí vemos una historia de la creación del hombre y la mujer de manera simultánea. Algo distinto al capítulo 2, donde vemos que inicialmente se crea al hombre, Adán, y tiempo después se crea a Eva de el costado de Adán. Y leemos del versículo 26 en adelante. Dijo Dios, hagamos, ahí habla en sentido plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando en un sentido plural. Por eso es que cuando el término Elohim, que significa dioses, si nosotros lo traducimos como dioses, no estaríamos violentando el texto. Porque podemos ver que cuando él habla, está hablando con alguien. Y no está hablando intratrinitariamente como se nos ha enseñado. No es una conversación de la Trinidad. Es una conversación, si podemos tomar en cuenta el concilio divino, una conversación entre Elohim, en el caso de nosotros, pues el Dios supremo, con su corte celestial, que son estos otros dioses inferiores creados por el Dios supremo. Recuerden que originalmente la religión hebrea era politeísta, luego hubo una evolución hacia el enoteísmo y al final, luego de unas reformas, se volvió monoteísta estrictamente hablando. Y vemos que lo dice claramente, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y a este hombre y a esta mujer se les da el dominio sobre la tierra, sobre los animales, sobre los árboles, sobre todo lo que tiene vida. El hombre viene siendo el administrador, supervisor de la tierra. Luego de que se culmina esta creación, los dioses o Dios entran en un día de receso, un día de descanso. Y en el capítulo 2, del versículo 4 en adelante, vemos como otro inicio, como otra historia de creación. Ya que comienza diciendo, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni nada, ni aún brotado, ni ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Entonces en el versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén. O sea, un lugar físico al parecer. Y puso allí al hombre que había formado. O sea, fue creado el hombre en un lugar y fue llevado a ese lugar, a ese huerto. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. ¿Sabe? Habilita la vida en ese lugar para que el hombre pueda vivir en el Edén. Y del Edén salía un río, y el nombre del río Pisón, Ávila, donde había oro, Guión, y Cus, y qué sé yo, el Tigris y el Éufrates. Y más adelante vemos que el Dios o los dioses forman a la mujer, crean a la mujer, ya que el hombre estaba solo. Los animales pues tenían compañía, el hombre estaba solo. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Aquí vemos la primera intervención quirúrgica, la primera anestesia registrada en el libro de Génesis. Dios o los dioses ponen a dormir a Adán y se extrae una de sus costillas y se cierra la carne en su lugar, y de la costilla el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, en otras versiones varona,
porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Ve? Y ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. O sea, aquí vemos la primera intervención quirúrgica. Aquí vemos cómo del costado de Adán se extrae ADN y se forma a Eva. O sea, hay una especie de ingeniería genética, hay una especie de intervención quirúrgica genética donde del DNA de Adán se crea, se forma a una mujer. O sea, que en una cierta manera, pues, hubo una especie de clonación, una duplicación del ADN de Adán con una modificación de sexo, para que esta pudiera reproducirse junto con Adán. O sea, aquí estamos viendo claramente ingeniería genética de parte de los dioses o de parte de Dios, como usted quiera decirlo. Y esto es muy interesante porque entonces estamos viendo tecnología. En Génesis estamos viendo tecnología, geoingeniería, terraformando la tierra, formando la tierra, habilitándola para que en ella haya vida. Y vemos ingeniería genética en los animales, en la creación de los animales, en la creación del hombre y la creación de la mujer. O sea que estamos viendo genética todo el tiempo aquí en el libro de Génesis. Que de hecho el término genética viene de Génesis. Y es muy interesante todo esto. Luego vemos la caída de Adán y Eva. Y hay unas cosas bien interesantes. Que después, cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, yo quiero que usted lea esto y escuche bien. Lea esto y escuche bien. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente moriréis, pues Dios sabe que el día que vosotros de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Escuchen bien lo que le dice la serpiente. Cuando ustedes coman del árbol del árbol que Dios prohibió, ustedes serán como Dios. Preste oído a eso, porque después se va a decir algo muy importante que nos va a dejar pasmados y nos va a dejar con muchas preguntas, con muchas interrogantes, que yo les digo a ustedes que me están viendo, les recomiendo que le pregunten a sus pastores, a sus maestros de escuela bíblica. Pregúntenle lo que vamos a estar leyendo ya mismo. Mira lo que nos dice así. La serpiente le dijo esto a Eva: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y mira lo que sucede después por haber hecho esto. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Es interesante, presentan a Dios como un ser físico que se está paseando por un huerto. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, y sobre tu vientre andarás
y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, qué extraño, y la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, y con dolor darás a luz a tus hijos. Y con todo tu deseo será para tu marido. ¿Por qué habla de deseo sexual? ¿Acaso pasó algo con la serpiente de esa naturaleza sexual? Algo extraño pasó ahí. Y él tendrá dominio sobre ti. O sea, que Adán tendría dominio sobre la mujer. Está hablando de cuestiones íntimas, cuestiones sexuales entre ambos. ¿Por qué mezclan a la serpiente en todo esto? Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con tu trabajo comerás de ella, y todos los días de tu vida espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres, y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes, y el Señor Dios hizo vestir de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Y vemos el castigo por el pecado en el pericopa que ponen aquí en la Biblia de las Américas. El Señor Dios dijo: he aquí, escuche esto, ¿qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Si ustedes comen del árbol, serán como Dios. Mira lo que dicen acá. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida. Había una preocupación. Y tomar del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es bien interesante porque Dios está diciendo, o los dioses están diciendo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, y está hablando en plural, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Había una preocupación. Era que el hombre comiera del árbol de la vida y fuera inmortal. Y eso llevó a que fuesen expulsados del Edén. Puso un perímetro allí, 2 querubines custodiando el camino al árbol de la vida junto con una espada encendida. La pregunta que le hago a usted y que usted debería hacerle a su pastor o a su maestro de escuela bíblica: la serpiente le mintió a Eva. Esa se la dejo de asignación. Ya que está oscureciendo, no creo que vaya a leer más versículos. Eso lo vamos a dejar quizás para otro día, que estemos hablando acerca de Génesis capítulo 6, sobre los Benia Elohim y los Nefilim. Eso lo dejamos para otro video. Pero ahí vemos unos misterios. ¿Qué fue lo que ocurrió entre Adán y Eva y la serpiente? ¿Por qué la primera reacción de Adán y Eva luego de comer este fruto prohibido fue la de saber que estaban desnudos, cubrir sus partes, sus genitales? ¿Por qué Dios le dice a la mujer que le iba a aumentar los dolores de parto, que su deseo será ahora para su marido? ¿Por qué se habla de la simiente de la serpiente? ¿Por qué dice que pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? Nosotros dentro del cristianismo entendemos que la simiente de la mujer
es una profecía críptida del Mesías, la profecía de Génesis 3:15, la profecía mesiánica de Jesús. Pero ¿quién es la simiente de la serpiente? Hay muchas teorías por ahí. Hay una que dice que lo que ocurrió entre Adán, Eva y la serpiente fue algo de índole sexual. Hay unos que dicen que Caín fue hijo de la serpiente y no de Adán. Algunos piensan que Caín era hijo de la serpiente y Abel era hijo de Adán. Hay muchas teorías por ahí. ¿De dónde Caín tomó su esposa? Eso es otro misterio. Si supuestamente Caín y Abel eran los únicos habitantes. No, hay unas teorías que dicen que era de su hermana, una de sus hermanas o una de sus sobrinas. Pero cuando uno analiza bien, parece que no. Parece que habían más personas en el mundo cuando estaba Adán y Eva, Abel y Caín y Abel. Habían más personas en el mundo. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Hay muchos misterios, hay muchas incógnitas, muchos enigmas. Génesis capítulo 6 es algo muy similar a lo que vemos en Enoc capítulo 6. El libro de Enoc se habla de esa rebelión angelical donde llegaron a la tierra, descendieron en el monte Hermón y comenzaron a enseñarle a las mujeres y a los hombres la utilización de diferentes conocimientos y secretos, tecnologías y cosas extrañas que llevaron a corromper aún más a la humanidad. Hubo una intervención genética, una corrupción genética, una raza híbrida llamada los Nefilim, que de acuerdo a la Biblia eran los héroes del mundo antiguo, como Gilgamesh, como esos famosos dioses del mundo antiguo o semidioses del mundo antiguo. Hércules, Perseo, Heracles, toda esa gente podrían ser una repetición de los mitos de otras religiones y de otras culturas. Pero eso lo vamos a estar discutiendo en una próxima ocasión, en algún video que podamos hacer un poquito más temprano con un poco más de luminosidad, porque creo que se está oscureciendo esto aquí. Mira, mi hermana prendió una bombilla, vamos a ver si podemos estar un poquito más. Pero mira, son temas muy interesantes. En el Génesis pareciera que Edén era una especie de laboratorio, que el huerto del Edén era una especie de lugar de experimentación genética. O sea, ahí se estaba experimentando, ahí se estaba haciendo algo con el hombre. O sea, había un proyecto científico de parte de los dioses o de parte de Dios. ¿Sabe? Es como si hubiera una especie de reserva biológica allí. O sea, hay muchas cosas misteriosas. Y en el libro de Génesis se habla mucho de las genealogías. ¿Sabe? La genealogía es el equivalente a el ADN. Se habla de que Noé era perfecto en sus generaciones. O sea, que su genética no había sido corrompida por los Bene Elohim y por los Nefilim. Y por eso fue escogido para salvaguardar a su familia y los animales en el diluvio. Cosas interesantes, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que podrían tener conexión con la hibridización de inteligencias no humanas con seres humanos. Hay unos que interpretan que estos son interpretaciones exageradas, que en verdad está hablando de los hijos de Seth y los hijos de Caín, las hijas de Caín, y que todo esto es simbólico, y que no, pareciera que está hablando de algo que sucedió realmente. Una raza angelical descendió de los cielos y se mezcló con los hombres, llamados los Bene Elohim o los vigilantes, que también son mencionados en el libro de Daniel. Recuerden que Daniel fue escrito más o menos para el mismo periodo que el libro de Enoc. Así que hay cosas muy extrañas, muy interesantes que deberíamos explorar y que vamos a seguir explorando. Vamos a nuevamente examinar esos pasajes extraños que vemos en el libro de Génesis, para compartir con ustedes estas cosas. Y hagan estas preguntas a sus pastores, a sus líderes religiosos, a sus maestros de escuela bíblica. Háganle preguntas. Hagan preguntas de esto.
porque son muy interesantes. Y muchas de estas historias podemos ver sus paralelismos con los sumerios, con los babilonios, con los asirios. Vemos una repetición de patrones, la historia de Anu, Enki y Enlil, la epopeya de Gilgamesh, la historia de Adapa y la historia de Adán se parecen, son muy similares. En la epopeya de Gilgamesh también vemos un diluvio universal y también vemos un arca y vemos un Noé. O sea, vemos cosas muy interesantes en diferentes partes del mundo. Y todo esto pareciera apuntar a eventos que sucedieron en el pasado remoto. Una especie de cataclismo que ocurrió. Y cada pueblo y cada cultura, cada religión antigua la explicaba desde su perspectiva. Cosas interesantes, ¿no? ¿Verdad? Misterios del Génesis. Pero nada, amigos. Esto ha sido todo por este video. Si fue de su agrado, denos like y comparte este video. Si tiene algún comentario, ahí lo puede dejar en la caja de comentarios. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Ya son como las 7 de la noche, ya oscureció, así que me voy. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.